La llamaban la hija del basurero. Y no era una metáfora. Se burlaban de su ropa, de su olor, de su padre. Rompieron su diploma delante de toda la escuela, como si el talento tuviera dirección. Como si ser pobre fuera un crimen. Nadie se disculpó. Nadie le tendió la mano. Solo le dijeron que desapareciera, y ella desapareció. Años más tarde, el mismo pueblo recibió a una mujer rica, poderosa, de voz refinada y mirada firme. Pero nadie la reconoció. Usaba otro apellido. Y otro plan, devolverle dignidad al pueblo, pero quitando, uno por uno, los rostros que un día la escupieron. ¿Y lo más impactante? No gritó. No buscó venganza a los gritos. Solo se organizó. Cambió nombres, compró propiedades, convirtió cada humillación en un proyecto. Y con elegancia, hizo temblar a cada alma que alguna vez la despreció. Esta no es solo una historia de superación. Es la prueba de lo que pasa cuando subestiman a alguien con dolor y con memoria. Prepárate, porque hoy vas a conocer a Almira, la mujer que transformó la vergüenza en legado. Y que hizo callar a todo un pueblo, sin decir ni una sola palabra. Suscríbete al canal. Hay una historia nueva todos los días. En la última calle de un barrio olvidado por el mapa y por la memoria de las autoridades, nació Almira Cañizal. La casa estaba hecha de retazos, madera vieja, tejas rotas, trapos viejos en lugar de cortinas. El olor constante a humo y a restos podridos venía del terreno de al lado, un basural improvisado. Pero para Almira, aquello era su hogar. Era donde su padre, Celmar, llegaba al atardecer con las manos negras de basura y los ojos encendidos de ternura. Sonreía sin dientes, sin sueldo, con el mundo empujándolos hacia abajo. Y ella aprendió a sonreír también, aunque con el estómago vacío. En la escuela, la historia era distinta. Allí, las sonrisas eran armas. Es ella, la hija del basurero, decían entre risas disfrazadas de chistes. Almira caminaba con los hombros encogidos, como si quisiera esconderse dentro de su propia mochila. La ropa era donada, los zapatos llenos de agujeros, y la merienda envuelta en papel de diario viejo, que a veces su papá sacaba directamente de la basura de algún restaurante. Y si alguien sentía olor, listo, risas. Tantas, tan fuertes, que parecía que toda la clase estaba de fiesta, menos ella. Almira no respondía. Nunca gritó, nunca devolvió una burla. Su castigo era el silencio. Un silencio que miraba, que escuchaba, que memorizaba. Se aprendía de memoria cada rostro, cada risa, cada insulto. Tenía una memoria que despertaba envidia hasta en los mejores alumnos. Pero no la usaba para ganar medallas. La usaba para sobrevivir. Sabía quién era noble, quién era falso, quién sonreía solo cuando pasaba la directora. Y sabía que algún día, de algún modo, todo eso tendría sentido. Porque, en el fondo, creía que nadie viene al mundo solo para sufrir. A los 9 años, Almira encontró un cuaderno en la basura. Tenía la tapa rota y las hojas llenas de garabatos, pero le bastó un lápiz medio gastado para crear su propio refugio. Allí escribía historias, frases sueltas, palabras que no se atrevía a decir en voz alta. Escribía sobre madres que no se habían ido, sobre fiestas de cumpleaños inventadas, sobre una habitación con olor a pan. En el papel, la pobreza se desvanecía. En el papel, ella era alguien. Ese cuaderno se volvió su secreto. Y después, su adicción. Celmar era su único aplauso. Leía todo, incluso cuando no entendía nada. Tienes un don, hija mía, le decía, acariciándole el pelo con la mano áspera. Pero no se lo cuentes a nadie todavía. Ellos no lo entenderían. Y ella obedecía, porque su padre no era solo un recolector. Era su mundo. Era quien la hacía olvidar, aunque fuera por un rato, que existía algo llamado vergüenza. Celmar le enseñó a vivir con poco. Más importante, a no acostumbrarse nunca al poco. Pero la escuela parecía empeñada en recordarle lo contrario. Las pruebas venían con comentarios duros, y cada vez que decían su nombre en voz alta, era con burla. La profesora de ciencias solía decir bien fuerte, parece que hasta la basura enseña más que ciertas familias. Y todos sabían a quién se refería. Almira tragaba en seco, miraba por la ventana y se prometía a sí misma, voy a salir de aquí, aunque sea por la puerta de atrás. Pero salir, ¿a dónde? ¿Con qué dinero? ¿Con qué esperanza? Aún así, ella insistía. Leía todo lo que encontraba, prospectos de medicamentos, etiquetas de jabón, revistas rotas que su padre traía en el carrito. Tenía ojos hambrientos de conocimiento, pero nadie lo notaba. Para los demás, Almira no era más que la chica callada,
con mal olor y dedos manchados de carbón. Pero dentro de ella había algo más grande. Un deseo profundo de pasar de página, de escribir un nuevo capítulo, y de demostrar que el origen no es una condena. Con el tiempo, aprendió a evitar las trampas. Caminaba por los rincones, elegía bien dónde sentarse, fingía no escuchar. Y, sobre todo, no dejaba que nada se notara. Pero su corazón, su corazón sangraba con cada burla, con cada empujón. A veces, en el baño, dejaba caer una lágrima rápida, pero solo una. Lo justo para aliviarse. Luego se lavaba la cara y volvía. Como si nada, como si fuera fuerte, como si no doliera. Pero dolía. Y mucho, aunque Almira era de esas personas que convierten el dolor en combustible, que cambian gritos por metas, que prefieren sembrar en silencio para cosechar con dignidad. Porque, en el fondo, ella sabía que nadie más lo haría por ella. Y si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de escapar de esa realidad, esa posibilidad estaba en las palabras, en las que leía, en las que escribía, y, sobre todo, en las que aún no se atrevía a decir en voz alta. Fue en uno de esos días grises cuando Almira vio un cartel pegado en el portón de la escuela. Concurso de redacción, tema: Mi ciudad, mi origen. Y algo se encendió dentro de ella. Algo entre coraje y rabia. Entre esperanza y desafío. Tal vez había llegado su momento. Tal vez el mundo le estaba abriendo una rendija. Tal vez, solo tal vez, esa era su primera oportunidad real de mostrar quién era. ¿Pero alguien la escucharía? En el silencio de la madrugada, mientras su padre ya dormía y se escuchaban los ratones correteando entre las tejas flojas, Almira escribía. El cuaderno, ya desgastado, tenía hojas nuevas pegadas con cinta adhesiva. Fue así como, a los 17 años, decidió participar en el concurso de redacción. No se lo contó a nadie, ni a su padre, ni a los pocos profesores que aún la trataban con algo de respeto. Sabía que, si perdía, nadie se burlaría. Y si ganaba, bueno, sería un secreto solo suyo. El tema parecía escrito para ella, mi ciudad, mi origen. Como si el destino, por fin, le ofreciera una oportunidad para convertir el dolor en voz. Almira escribió con las tripas, con el corazón, con la memoria latiendo en cada línea. Habló de su padre, de la vida entre reciclables, del olor a humo impregnado en la ropa. Pero también habló de esperanza, de la belleza escondida en los detalles, de esa lección que solo enseña la pobreza, el valor. Su texto no era una queja. Era un retrato crudo, pero lleno de humanidad. Una historia sin lujos, pero con dignidad. Y por eso conmovió al jurado. Sin saber quién era la autora, le dieron la nota máxima. Por primera vez, el nombre Almira Cañizal aparecía en el cuadro de honor de la escuela. Llegó el día de la premiación. Almira fue con su mejor ropa, una blusa planchada con esmero y un pantalón de segunda mano que aún olía a lavanda vieja. Celmar, orgulloso, la acompañaba, con el pelo peinado hacia atrás y la camisa más blanca que pudo encontrar. En el patio de la escuela, decorado con cintas de colores, se reunieron padres, alumnos y profesores. Almira estaba nerviosa, pero sentía algo extraño, pertenencia. Por primera vez, no era invisible. Era el centro. Y eso, asustaba. El maestro de ceremonias anunció su nombre con entusiasmo. Primer lugar en el concurso de redacción, Almira Cañizal. Los aplausos comenzaron tímidos, luego crecieron. Pero antes de que pudiera subir al escenario, cayó un silencio pesado sobre el patio. La directora Catalina Ezcurra, de pasos firmes y mirada impaciente, tomó el micrófono y dijo: hubo un error. El público se tensó. Esa joven es hija del basurero. Ese texto, claramente, no es de ella. Esto es fraude. Rompió el diploma frente a todos. Y el público se quedó callado. Nadie, dijo una palabra. No puede ser, susurró Celmar, aún parado al lado de su hija. Mi hija no es mentirosa. Pero nadie lo escuchó. Ni quisieron escucharlo. Almira sintió el calor subirle por el rostro, las piernas flaquear. Miró a su alrededor. Los mismos rostros que la aplaudían, ahora bajaban la mirada. Algunos con lástima. Otros, con desprecio. Fue una humillación pública. Una sentencia cruel, sin derecho a defensa. Y en ese momento, su mundo se derrumbó. La misma escuela que se rió de su origen, ahora escupía sobre su victoria. No lloró frente a todos. No les daría ese gusto. Bajó del escenario, tomó su mochila y, con la cabeza en alto, cruzó el patio.
Solo lloró al doblar la esquina. Con sollozos fuertes, arrodillada en el asfalto caliente. Felmar la encontró minutos después. Intentó abrazarla. Vamos a arreglar esto, hija. Hablo con quien sea necesario. Pero Almira no respondió. Porque ya lo sabía, nadie iba a escuchar. Nadie iba a mover un dedo. Su mundo empezaba y terminaba en esa frontera del rechazo. Al día siguiente, no fue a clase. Ni al otro. Ni a la semana siguiente. Cuando una profesora fue a buscarla, la casa estaba vacía. Almira se había ido. Tomó los pocos ahorros que su padre guardaba en una caja de zapatos, dejó una nota escrita a mano y se marchó de San Lorenzo sin dejar dirección. En el papel, escribió: Papá, no te culpes. Pero llegó mi hora. No sé dónde dormiré mañana, pero sí sé a dónde no pienso volver. Felmar lloró con ese papel entre las manos. La ciudad siguió igual. Las clases volvieron. Los profesores olvidaron. Catalina Ezcurra siguió en su puesto. Pero, curiosamente, algunos alumnos empezaron a preguntar: ¿y la chica de la redacción? Ella no merecía eso, ¿verdad? Pero esas voces eran ahogadas. El tiempo, como siempre, se encargó de silenciarlo todo. Almira, sin embargo, cargaba todo en su equipaje: el cuaderno, el orgullo herido y una semilla de rebeldía. Una rebeldía elegante, silenciosa, de esas que solo quienes han conocido el dolor de la exclusión saben cómo cultivar. En una terminal cualquiera, se sentó en un banco y respiró hondo. El mundo allá afuera era más grande de lo que imaginaba. Gente apurada, carteles brillantes, autos que no paraban. Pero ella estaba ahí, con poco, con nada, y aún así, con todo. Porque dentro de sí tenía una certeza: aquella injusticia no sería el final. Sería el comienzo. Todavía no sabía cómo, ni dónde, pero lo sabía. Y eso era lo que importaba. Eso era lo que la impedía de volver atrás. En el cuaderno, escribió la última frase de esa noche. Me borraron del pizarrón. Pero olvidaron que quien escribe, soy yo. Luego cerró el cuaderno, apoyó la cabeza en el vidrio de la ventana del autobús, y partió. Mientras la ciudad dormía en paz, creyendo haberse librado de una molestia, no sabía que en realidad estaba abriendo camino a algo mucho más grande. Algo que aún estaba por llegar, con tacones altos, gafas oscuras y memoria afilada. En una tarde bochornosa de primavera, San Lorenzo recibió a una visitante inesperada. Bajó de un coche negro, con chofer y aire acondicionado que todavía olía a perfume francés. Llevaba tacones, un blazer de corte perfecto, el cabello recogido en un moño severo y unas gafas oscuras que reflejaban más de lo que ocultaban. Nadie la reconoció. Ni siquiera aquellos que un día se rieron de la niña del almuerzo envuelto en diario. Era como si esa mujer hubiera llegado de otro planeta. Pero no, venía del mismo suelo sucio, de las mismas calles sin nombre. Solo que ahora volvía como Almira Vadillo, el apellido de su madre, que se fue demasiado pronto. Y la ciudad, por supuesto, reaccionó como siempre reacciona ante lo que no entiende, con chismes. ¿Quién será esa mujer? Dicen que compró 3 terrenos en menos de una semana. Se reunió con el alcalde, almorzó con empresarios, y nadie sabe de dónde salió. Su acento, elegante y neutral, no revelaba origen alguno. Pero su forma de moverse, eso sí dejaba huellas. La manera en que miraba cada rincón de la ciudad, como si midiera algo invisible con la mirada. Como quien ya conoce cada grieta en la vereda, cada nombre en las placas. Y sí, los conocía. Almira había regresado con un objetivo claro. Pero no con odio, ni con prisa. Volvió con estrategia. Fundó una organización, con un nombre bonito, Equipo Internacional y un discurso impecable, que decía tener como misión restaurar la dignidad de comunidades olvidadas. Financiaba clínicas, otorgaba becas de estudio, renovaba plazas públicas. Todo era impecable, intocable, generoso. Pero entre líneas, se escondía justicia. La justicia que nunca llegó por manos de otros, y que ahora vendría por las suyas. Queremos entender mejor el perfil de esta ciudad, decía a los periodistas locales, e invertir donde la dignidad fue arrancada de raíz. Era sutil, calculadora, refinada. Usaba las mismas armas que un día la aplastaron: discursos bien ensayados, documentos sellados, influencias bien ubicadas. Pero detrás de las sonrisas, de las donaciones y los proyectos, estaba una chica de 17 años con el corazón hecho pedazos. Una niña que había aprendido a convertir el dolor en plan de negocios. Una mañana, entró discretamente al viejo colegio donde había sido humillada. Nadie la reconoció al principio.
Pero el portero preguntó, ¿está buscando a alguien, señora? Ella sonrió, bajó los lentes oscuros y respondió, estoy buscándome a mí misma. Y siguió caminando. Cada pasillo traía recuerdos, las risas, el micrófono, el diploma roto. Pero ahora todo era distinto. Porque ya no era la chica invisible. Era la mujer que mandaba, y nadie lo notaba. Poco a poco, comenzaron los cambios. Nombres de calles fueron reemplazados por homenajes a trabajadores humildes. Un nuevo centro educativo fue construido con fondos de su fundación. Pero lo que más llamaba la atención era el patrón. Todas las acciones parecían coincidir con lugares donde ella, en el pasado, había sido humillada. ¿Coincidencia? Nadie se atrevía a decirlo. Los empresarios locales la invitaban a eventos, la adulaban, la elogiaban, sin saber que ya estaban siendo comprados. Algunos lo sabían, pero callaban. Porque ahora, ella era quien tomaba las decisiones. En una reunión con el alcalde, un concejal le preguntó, ¿tiene algún vínculo personal con esta ciudad? Ella sonrió, hizo una pausa de unos segundos y respondió con naturalidad. Sí, lo tengo. Con la parte que ustedes nunca quisieron ver. Y luego volvió a hablar de números, de proyectos, de plazos. Pero esa frase quedó flotando en el aire, como una pedrada envuelta en seda. En cada encuentro, en cada presentación, dejaba un rastro. No de rencor, sino de reparación. Y una reparación bien hecha, tiene sabor a victoria silenciosa. Zelmar, ya mayor y con pasos lentos, observaba todo desde lejos. Sentado en la galería, miraba los autos llegar, los reporteros esperar. Pero entendía poco. Ella dice que está haciendo algo importante. Yo solo sé que mi hija se convirtió en una mujer que manda. Pero sigue dándome un beso en la frente cada vez que sale. Y con eso, le bastaba. Nunca quiso venganza. Jamás. Pero ver a Almira tan firme, tan segura, tan intocable, era suficiente. Entre los edificios renovados y los proyectos anunciados, nadie sabía lo que vendría después. Porque Almira no compartía planes. Solo actuaba. Y su presencia era un enigma. No gritaba, no acusaba, no recordaba el pasado en voz alta. Pero con cada paso, el pasado temblaba. Porque su figura era un recordatorio vivo de lo que le hicieron. Y de lo que ahora, pagarían, parte por parte. Con clase, con dulzura, y con una elegancia herida. Al final de esa semana, en un evento benéfico, una periodista le preguntó, ¿por qué precisamente San Orencio? Almira se acomodó el cabello, sonrió con suavidad y respondió, porque este pueblo me enseñó lo que significa no ser bienvenida. Luego alzó su copa de champán y brindó con los empresarios locales. Nadie se dio cuenta, pero en esa respuesta estaba toda la verdad, toda la historia. Y, aún así, solo el comienzo de todo lo que aún estaba por hacer. La fachada del colegio, antes cubierta de rejas oxidadas y carteles de prohibido el paso, amaneció con una nueva placa. Centro Comunitario Zelmar Cañizal. Educación para todos. Los vecinos se sorprendieron. Algunos se molestaron. Pero los documentos estaban firmados, los fondos aprobados, y el edificio, ahora remodelado con aulas amplias, biblioteca y comedor, pertenecía a la Fundación de Almira. Nadie entendía por qué ese nombre. Pero los más viejos recordaban al recolector que, durante años, dormía a la puerta de la escuela esperando a su hija. Un hombre sencillo. Un padre inmenso. Ahora inmortalizado en las paredes que un día le negaron su existencia. Catalina Ezcurra, la antigua directora, ya no daba entrevistas. Vivía recluida, amarga, escondida en su casa rodeada de cuentas impagas y muebles embargados. El destino, o tal vez la ironía, golpeó su puerta con una notificación judicial. La casa donde vivió por 30 años sería rematada. Deudas acumuladas. Nombre manchado. Y un detalle sutil. La compradora anónima era exactamente la misma fundación que ahora atendía a los niños pobres de la ciudad. El remate fue público. Y el día de la venta, Almira apareció. Se sentó en la última fila. Callada, con sus gafas oscuras y la elegancia intacta. Catalina la vio, y bajó la mirada. Aquellos que un día se burlaron de Almira perdieron cargos, alianzas, reputaciones. No por una venganza explícita, sino por una sustitución lenta. Poco a poco, sus voces desaparecieron de las decisiones importantes de la ciudad. Almira nunca necesitó gritar. Le bastó con proponer proyectos mejores, más éticos, más útiles. A cada nombre que la hirió, ella oponía otro. Más capaz, más justo. Era como si estuviera limpiando un pizarrón, palabra por palabra. Y escribiendo encima,
Una nueva historia. En una asamblea local, un vecino se atrevió a preguntar: ¿Usted cree justo destruir el legado de tanta gente por un trauma personal? Ella sonrió. No estoy destruyendo. Estoy corrigiendo. Y el silencio cayó como un trueno. Porque en ese instante, quedó claro, no buscaba venganza. Buscaba justicia. Con estrategia. Con educación. Con un título que nadie le entregó, pero que la vida, con todos sus golpes, se encargó de concederle. El día de la inauguración oficial del centro comunitario, Almira hizo algo inesperado. Invitó a sus antiguos profesores. Algunos asistieron, por curiosidad, otros, por arrepentimiento. Ella no dio discursos. Solo caminó por los pasillos, mostró las salas de informática, los baños renovados, los libros nuevos. Al final, se detuvo frente a la puerta donde una vez le prohibieron el paso. ¿Lo recuerdan?, preguntó. El silencio respondió por ellos. Y entonces dijo, en voz baja: ahora cualquier alumno puede entrar, aunque traiga el olor de su padre. Los periódicos comenzaron a notarlo. Filántropa anónima transforma ciudad del interior. Fundación extranjera revoluciona modelo educativo en San Orencio. Pero nadie unía los puntos. Nadie recordaba a la niña que olía a humo. Nadie sospechaba del dolor escondido detrás de la dulzura meticulosa de Almira. Se movía como quien baila en campo minado, con gracia, precisión y propósito. Nada era casualidad. Cada proyecto, cada nombre, cada donación, era una pieza más en el tablero de una justicia silenciosa. Catalina Ezcurra, ahora viviendo de prestado con una sobrina, cruzaba la plaza reformada donde antes se sentía reina. Ya nadie la saludaba con reverencia. Algunos ni recordaban su nombre. Era como si la ciudad hubiera pasado una goma sobre ella. Pero una tarde, una señora la reconoció y comentó: dicen que la fundación de la nueva patrona ayuda incluso a quienes la perjudicaron. Catalina sonrió con incomodidad, pero lo sabía. Almira no le haría daño. Y eso dolía más que cualquier castigo. Poco a poco, Almira empezó a caminar por la ciudad sin tantos secretos. Visitaba los centros, hablaba con jóvenes, contaba historias breves, nunca sobre ella. Pero dejaba frases sueltas, pistas al pasar. El futuro se construye con valentía, le dijo una vez a un grupo de adolescentes. Y la valentía es lo que queda cuando te han quitado todo. Muchos escuchaban sin entender. Pero los que conocían el pasado, sabían exactamente de qué hablaba. Algunos intentaron buscar su historia en Internet. Pero no había nada. Ninguna entrevista. Ninguna foto antigua. Ninguna autobiografía. Almira había borrado sus rastros digitales, pero había dejado viva la memoria. Porque su historia no era para portadas. Era para resonar en los pasillos que una vez la rechazaron. Y en cada rincón ahora reconstruido, había una firma invisible. La de quien reconstruye con la misma precisión de quien fue quebrada. Y mientras la ciudad respiraba su nueva etapa, nadie se daba cuenta de que aún faltaba una pieza. Una última página. Un punto final que no se escribiría en público, sino en silencio, con un gesto simple. Y con un nombre que seguía latiendo fuerte en su corazón: Celmar. El padre que nunca pidió nada. Y que ahora merecía todo. Celmar Cañizal seguía despertándose temprano, como siempre lo había hecho, aunque ya no hiciera falta. Ya no tenía el carrito de reciclaje, ni los zapatos gastados con suela de neumático, ni las miradas torcidas de las vecinas que lo llamaban el apestoso de la esquina. Pero el hábito de abrir la ventana a las 5 de la mañana, preparar café con agua hervida en la cocina de leña y sentarse en su silla de mimbre, eso nadie se lo quitaba. Era ahí donde veía el movimiento de la calle, los autos negros llegando, los jóvenes de traje con carpetas gruesas y palabras complicadas. Todo por causa de Almira. Ella aparecía de vez en cuando, siempre con ropa impecable, el cabello recogido y una sonrisa suave que solo él podía ver. ¿Estás bien, hija?, le preguntaba. Y ella le besaba la frente con ternura. Sí, papá. Estoy justo donde siempre quise estar. Celmar nunca entendió del todo a qué se dedicaba. Solo sabía que era algo importante. Y sabía que todo había empezado allí, en ese barrio sin nombre, en aquella casa de ladrillos a la vista, entre latas, cajas y amor. Un día, ella lo llevó hasta el viejo basural. Estaba cerrado, cercado, con carteles que anunciaban que ahí se construiría un parque ecológico. Este era tu trabajo, ¿verdad, papá? Él miró alrededor, conmovido. Era. Aquí sobrevivimos. Y ella respondió, con voz firme: ahora es donde otras personas van a vivir con dignidad. Celmar no dijo nada.
Solo le apretó la mano. Porque no era un hombre de palabras. Era un hombre de gestos. Y en ese gesto estaba todo. A pesar de los años, Felmar aún insistía en caminar hasta el nuevo centro comunitario. Entraba con una sonrisa, saludaba a todos, tomaba café con los empleados. Algunos no sabían quién era. Otros sí, y lo respetaban en silencio. Su nombre estaba en la entrada, pero él nunca se jactaba. Eso lo hizo mi hija. Yo solo ayudé juntando cartón, decía entre risas. Pero por dentro, el pecho le explotaba de orgullo. Porque en el fondo, sabía, ese edificio era la prueba de que su esfuerzo no había sido en vano. Una tarde, mientras revisaba el fondo del patio, Felmar encontró el viejo tacho de basura de hierro donde Almira lo esperaba todas las noches. Estaba oxidado, cubierto de maleza. Pero seguía allí, como un monumento invisible de todo lo que vivieron. Lo limpió con un trapo, lo arrastró hasta la galería y lo puso al lado de su silla mecedora. Ahora descansas a mi lado, dijo, como si hablara con su hija pequeña. Y allí se sentaba todas las tardes. A veces en silencio. A veces con lágrimas escondidas. Almira observaba desde lejos. Nunca fue de demostrar demasiado. Pero ese día, escribió una nota corta, la pegó con cinta adhesiva en el viejo basurero, y se fue antes de que su padre despertara. Cuando Felmar la vio, la leyó en voz alta, con la mano temblando. Ellos me vieron como basura. Pero tú me enseñaste a recoger valor en medio del abandono. Y lloró. Por primera vez en muchos años, lloró sin miedo, sin vergüenza, sin prisa. Porque en esa frase estaba todo lo que necesitaba escuchar. La ciudad ya no era la misma. San Orencio ahora tenía parques, escuelas técnicas, eventos culturales. Jóvenes negros y pobres ingresaban a universidades, madres solteras tenían donde dejar a sus hijos, y los recicladores eran llamados agentes ambientales. Todo parecía mejor. Pero pocos sabían por qué. ¿O por quién? Porque Almira nunca dio entrevistas. Nunca se subió a un escenario. Nunca contó su historia. Prefería seguir siendo como un suspiro, presente, pero invisible. Felmar, sin embargo, lo sabía. Sabía de dónde venía cada cambio. Sabía el precio de cada conquista. Sabía cuánto había sangrado su hija en silencio para levantar todo aquello. Y por eso, cuando le preguntaban, «Don Felmar, ¿qué hace exactamente su hija?», él respondía con sencillez. «Hace lo que nadie tuvo el coraje de hacer. Ella limpia el mundo, pero por dentro». Y volvía a tomar su café, como quien ya ha visto todo lo que necesitaba ver. Y así seguía Almira. Sin biografía, sin redes sociales, sin fama. Pero con legado, con raíces profundas, sembradas en el mismo barro que un día intentaron tirarle encima. Con un corazón que casi fue aplastado, y que ahora latía fuerte, firme, discreto. Porque la verdadera superación no grita. Solo transforma. Y sigue, como quien aún tiene algo por hacer. Algo que nadie, excepto ella, puede comprender. Algo que solo el tiempo y la memoria lograrán revelar. Suscríbete al canal para más historias reales y emocionantes. ¿Tú también crees en la fuerza de quien no se rinde?